Continuar con el programa de nuestro curso, Penal 1. Y estaba viendo que ya estamos a punto de terminar la teoría del delito. Ya únicamente pues nos queda lo que es el concurso de delitos y los elementos accidentales del tipo penal, del delito. Y ya pasamos a lo que es la participación y lo que son las penas y las medidas de seguridad y terminamos con el programa. Yo creo que vamos muy bien en cuanto al tiempo. Así es que vamos hoy a tocar el tema de la clasificación de los delitos, pero atendiendo a la doctrina, ¿sí? O sea, en forma doctrinaria. Ya hemos visto el tipo penal desde el punto de vista legal, ¿verdad? Que el delito es esa acción típica, antijurídica y culpable. Y creo que estuvieron viendo con el doctor el martes también lo que es la culpabilidad y la inculpabilidad, las causas de inculpabilidad que destruyen la culpabilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el programa y lo que corresponde es la clasificación de los delitos, pero desde la doctrina. En ese sentido, pues vamos a dar inicio. Como les decía, pues esta clasificación atiende a la doctrina y es su objetivo en cuanto a la clasificación, pues es entender e ilustrar los delitos desde una base para no decir doctrina, no sé cuál otro sinónimo utilizar, ¿verdad? Pero vamos a hacer distinción en cuanto a lo que es la ley y en cuanto a lo que es la doctrina. Y la doctrina clasifica a los delitos, ¿sí?, por su gravedad, por su estructura, por su resultado, por su ilicitud y motivaciones, por la forma de acción, y por último, por su grado de voluntariedad o culpabilidad. En ese sentido, pues vamos a ver las primeras. Por su gravedad. Y no obstante, pues es doctrinaria, nuestro Código Penal se apega a esta clasificación en cuanto a su estructuración, en cuanto al Código Penal. En virtud, pues, que el Código Penal, esas infracciones a la ley penal, las clasifica como delitos y faltas. Los delitos como tal, que inician a partir del 123 con el homicidio y terminan en el 479. Los delitos como tal. Y del 480 en adelante, pues encontramos las faltas. Y esa división bipartita que hace la doctrina, en virtud por su gravedad, lo hace atendiendo a los delitos y atendiendo a las faltas. Los delitos, pues ya lo vimos, esa acción típica antijurídica y culpable, son infracciones graves a la ley penal. Y esas infracciones violentan o lesionan bienes jurídicos tutelados, ¿sí?, primarios, esenciales y de carácter social. Y las faltas, ¿sí?, lesionan bienes jurídicos tutelares, accesorios, secundarios y también de convivencia humana. Y las faltas son infracciones leves, ¿sí?, a la ley penal. Los delitos, doctrinariamente hablando, ¿sí?, son infracciones graves a la ley penal. Y las faltas son lesiones leves a la ley penal.
Los delitos, pues, son sancionados, son punibles con penas de prisión, multa y sanciones accesorias, que puede ser la inhabilitación en determinados casos. Y las faltas, su punibilidad consiste en arresto y en multas. Asimismo, en cuanto a la pena, en cuanto a la prisión, pues ya sabemos que existen centros de detención para el cumplimiento de las penas, cuando hablamos de delitos. Sin embargo, las personas que son condenadas a arresto no cumplen sus penas en los centros de detención para los que han cometido delitos. ¿Sí? Esa es otra de las diferencias. Ahora bien, compañeros, ¿cuál es la diferencia de prisión a arresto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien que me pueda ayudar? Yo, licenciado, pienso que el arresto es cuando está solo un tiempo, por así decirlo, en las carceletas en lo que se resuelve. Y la Ajá. prisión es cuando ya lo mandan definitivamente a un centro penitenciario. Ok. Ujú. Gracias. Eh, Más o menos. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Bueno, la prisión a la que se refiere la compañera, pues podríamos denominarle una prisión preventiva, ¿sí? O un arresto domiciliario. Una prisión preventiva, pues es cumplir, no cumplir, sino que se le priva de su libertad, ¿sí? Para asegurar que la persona pueda estar presente en un proceso penal, porque se teme que la persona se pueda dar a la fuga. Y por eso es que hay una prisión preventiva. En cuanto a un arresto domiciliario, esa es una medida precautoria en la cual la persona sí está privada de su libertad, pero está, por ejemplo, en su casa o en la circunscripción departamental, ¿verdad? Es la diferencia. Pero cuando hablamos de prisión y de arresto, ¿sí? Estamos hablando ya que fueron condenados, que ya han sido condenados, ya fueron juzgados, ¿sí? Ya pasó un juicio, ya resultaron responsables y los van a declarar culpables. En los delitos, pues es pena de prisión, ¿verdad? Que se va a llevar a cabo en un centro de detención especial para ello. Y el arresto, también la persona ya fue juzgada y encontrada responsable de la falta de la que se le está acusando. Y el arresto, pues, según el artículo 45, pues consiste en la privación de libertad hasta por 60 días. Así lo establece el artículo 45. No sé, ¿alguien había hecho un comentario? Sí, la principal diferencia entre arresto y prisión radica en el propósito y duración de la restricción de la pena. Es correcto lo que indica. ¿Sí? La pena de prisión, pues, es establecida para los delitos y la de arresto para las faltas. Y la de arresto, pues, no puede ser más de 60 días. La de prisión, pues, puede ser hasta 50 años. Es una de las diferencias, ¿verdad? En cuanto a los delitos, pues los encontramos del artículo 123 al 479 del Código Penal y las faltas del 480. Ya los delitos, pues ya hemos visto algunos: el homicidio, el asesinato, el robo, el hurto, la calumnia, la difamación, la injuria, la violación, en fin. Y las faltas, pues encontramos faltas contra las personas, faltas contra el patrimonio y faltas contra las buenas costumbres, entre otras. En ese sentido, en cuanto a su gravedad, vamos a encontrar las faltas y los delitos.
Y continuando, pues vamos a encontrar otra clasificación que es por su estructura. Y en cuanto a su estructura, pues vamos a encontrar los delitos simples y los delitos complejos. Los delitos simples son aquellos que están compuestos de los elementos descritos en el tipo penal, si esa conducta antijurídica culpable, ¿sí? Y lesionan, atentan o violan en contra de un solo bien jurídico tutelado o protegido. Simples son aquellos establecidos en la norma con los elementos característicos y violan únicamente un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el delito de hurto, pues únicamente el bien jurídico tutelado es el patrimonio de las personas. Por ejemplo, en el homicidio, el bien jurídico protegido o tutelado, pues es la vida. Como vemos, se lesiona únicamente un bien jurídico tutelado. Atendiendo siempre por su estructura, vamos a encontrar los delitos de tipo complejos. Y estos son aquellos que violan, ¿sí?, dos o más bienes jurídicos tutelados. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el robo. Imaginemos que en el robo, pues hay violencia, ¿verdad? Es la diferencia con el hurto. En el hurto no hay violencia. Por lo tanto, únicamente lesiona un solo bien, que es el patrimonio. Ahora bien, en cuanto al robo, pensemos en una joyería que el agente criminal pues pretende despojar a las personas, a las dueñas de esa joyería, de su patrimonio que consiste en las joyas. Pero resulta que esas joyas están dentro de una vitrina. Y resulta que también dentro de esa joyería hay seguridad, hay un agente de seguridad. Entonces, para llevar a cabo el robo, la persona primero tiene que someter al guardia de seguridad. Segundo, tiene que destruir esa vitrina para poder extraer las joyas. Y tercero, pues tiene que despojar a las personas de su propiedad. Pues ahí vemos que se atentan varios bienes jurídicos tutelados. En el caso del guardia o del seguridad, pues se atenta contra su integridad física o contra su vida en dado caso. En cuanto a la joyería, pues al momento de quebrar esa vitrina, pues se está convirtiendo en un delito de daños, porque los daños no solo son civiles, también existen los daños penales cuando se hace con la conciencia y la voluntad, pues, de despojar a las personas o disminuirles su patrimonio. Entonces, allí sí hay un delito, sí existe el delito de daños. Ya llevamos dos delitos y aparte la sustracción de las joyas, pues el robo como tal, pues únicamente en la constitución de ese delito de robo se violentaron 3 bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Por ejemplo, en una estafa en la cual la persona quiera un cheque a nombre que no es el titular de ese cheque, sin embargo, para convertirlo en creíble, pues falsifica la firma y entrega ese cheque. La persona engañada, pues entrega el bien y efectivamente recibe un pago, pero resulta que al llegar al banco, a la agencia para cambiarlo, le dicen que no es su firma.
Hay dos bienes jurídicos tutelados que se han lesionado. La estafa mediante el cheque, ¿sí? El despojo a la persona, y lo que es la falsificación, la falsedad como tal. ¿Sí? Hay dos bienes jurídicos tutelados. Ahí vemos los delitos de tipo complejo, ¿verdad? Afectan diversos bienes jurídicos tutelados y los simples atentan únicamente contra un bien jurídico tutelado. Eso es en cuanto a su estructura. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Bueno, siguiendo con la clasificación doctrinaria, encontramos los delitos por su resultado. Y atendiendo a esta clasificación, pues ahí vamos a encontrar los delitos de daño. Y los delitos de daño son los que lesionan efectivamente el bien jurídico tutelado del tipo penal y producen una modificación en el mundo exterior. Sí hay un resultado, sí se lesiona un bien jurídico tutelado, sí causa el daño, sí causa esa transformación, altera el mundo exterior a través de la acción. Por ejemplo, en el delito de homicidio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado el que ha sufrido el daño? Pues es la vida como tal. En el robo es el patrimonio de la persona. Atendiendo también al resultado, en la injuria, ¿sí? Daña el honor de las personas, daña la dignidad de las personas. En cuanto a la violación, ¿no? Daña la indemnidad de las personas, la indemnidad sexual de las personas, porque lesiona, transforma, modifica o cambia el mundo exterior. Sí hay un resultado. Los delitos de peligro, siempre dentro de los delitos por su resultado, pues los de peligro son aquellos que se proyectan a poner en peligro un bien jurídico tutelado. Cuando digo que son de peligro, porque la acción que causan no producen un resultado como tal. Pero la acción, la comisión del tipo penal, pues se consuma únicamente en el sentido cuando se realiza, ella pone en peligro un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la agresión, el delito de agresión, pues que es embestir a una persona. Embestir a una persona no necesariamente le tiene que causar lesiones. Con el simple hecho de amenazar, de embestirlo, ya puso en peligro su integridad física o en dado caso hasta la vida. No se necesita alcanzar el resultado para que se consuma el delito. El disparo de arma de fuego, por ejemplo. Aquella persona que dispara al aire, como se le denomina, y sin embargo no alcanza ningún resultado. Pero con el simple hecho de haber disparado, ya puso en peligro la vida de las personas que están en su ambiente social. También la omisión de auxilio. No obstante que la persona se salve, por ejemplo, en el caso que planteamos en clase del que se está ahogando y una persona ve y no hace nada, pero resulta que no se ahoga. Esa omisión, ese no hacer por parte del sujeto activo, ese no hacer puso en peligro la vida de la persona, del que se estaba ahogando.
que al final, pues, por diferentes circunstancias se pudo haber salvado. Pero el simple hecho de omitir esa acción, pues ya puso en peligro un bien jurídico tutelado. Siempre atendiendo a los delitos por su resultado, vamos a encontrar los delitos instantáneos. Los delitos instantáneos son aquellos que se perfeccionan en el momento de su comisión. Y vamos a ver que un solo delito, ¿no? Como tal, por ejemplo, el homicidio, lo podemos encontrar en la clasificación de simples. Según su estructura, lo podemos encontrar, quien diere muerte a una persona es un delito simple. Únicamente está poniendo en peligro, está dañando o lesionando un solo bien jurídico tutelado, que es la vida. Pero también lo podemos encontrar dentro de la clasificación por su estructura, porque también es de daño, porque lesiona el bien jurídico tutelado. Si es el de homicidio, es la vida, ¿verdad? Y también puede ser instantáneo atendiendo el resultado, porque se perfecciona en el momento que se ejecuta la acción, en el momento que se realiza la comisión del hecho delictivo. Juan decide matar a Pedro, pues le dispara y lo mata. Es instantáneo, se consuma en el momento. Alguien le decide robar a Pedro, ¿no? Se presenta ante él, aunque lleve arma de fuego, lo amenaza, lo despoja de su propiedad y se la lleva. Ya se consumó el tipo penal. La calumnia, ¿sí? Cuando se realizan comentarios, ¿sí?, que atentan contra la dignidad de una persona, pues también en ese momento ya se realizó, ya se consumó el delito. Eso es en cuanto a los delitos instantáneos. Y también atendiendo al resultado vamos a encontrar pues los delitos permanentes. Y los delitos permanentes son aquellos en cuanto a la comisión delictiva continúa manifestándose en un tiempo y un espacio más o menos largo. En los instantáneos, la persona en la acción muere al momento que se ejecuta. En los permanentes, pues esa acción se mantiene dentro de un tiempo y un espacio. Podemos hablar acá del secuestro, que el secuestro se consuma desde el momento en que la persona es privada de su libertad en contra de su voluntad. Imaginemos que lo capturan, lo retienen ilegalmente en la zona 9 de la ciudad capital a las 8 de la mañana. Desde el momento en que lo capturan, desde ese momento ya se consumó el delito. No importa que lo liberen a una cuadra o que apenas habían caminado en el vehículo 2 metros. Ahí ya se consumó el delito, ahí ya se ha consumado. Pero si de la zona 9 a las 8 de la mañana se lo llevan a la zona 15 y es liberado 2 días después, ya sea por rescate de la autoridad o porque pagaron la suma que les estaban pidiendo, pues hasta ahí se termina el delito. Se mantiene en un tiempo y un espacio. También podríamos ver aquella detención ilegal cuando la persona es retenida por una autoridad en contra de su voluntad y el delito pues se va a mantener desde que lo retienen hasta que lo liberan. No es instantáneo, ¿verdad? La usurpación, por ejemplo, ¿sí?,
Cuando es una usurpación de bienes inmuebles, podemos ver que el delito inicia desde el momento en que las personas toman posesión del bien inmueble hasta el momento en que van a salir, ya sea por voluntad o por la fuerza en virtud de resolución judicial. Entonces, el delito se mantiene. Por ejemplo, también la usurpación de calidad. Aquella persona que dice ser abogado y ejerce dicha profesión sin tener los títulos acreditativos. Desde el momento en que inicia a ejercer esa profesión ilegal hasta el momento en que deja de hacerlo. Imaginemos que haya estado un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, que se ha dado en la actualidad que había por ahí un grupito de personas que decían ser abogados y al final no lo eran, y ejercían como tal. Sin embargo, no lo eran. Entonces el delito se mantiene activo. También la prolongación de funciones es otro caso que podríamos tocar. Por ejemplo, en la misma facultad, ¿sí? Veamos el caso de los vocales estudiantiles ante la junta directiva, que pues han sido electos para un plazo determinado. Y cumplido ese plazo, ellos tienen que dejar el cargo. Sin embargo, si no lo dejan, pues ya hay una prolongación de funciones en virtud que se venció el plazo para el cual fueron electos. Y el delito se va a mantener activo mientras él no deje ese cargo. Por eso son delitos permanentes, porque se mantienen en un tiempo y en un espacio más o menos largo. El instantáneo, contrario sensu, se perfecciona y se consuma en el momento en que se comete la acción. Eso es en cuanto a los delitos por su resultado. Son de daño, de peligro, instantáneos y permanentes. ¿Qué manda don Edgar? ¿Levantó la mano don Edgar? Bueno, continuando con la clasificación doctrinaria, vamos a encontrar los delitos por su ilicitud y motivaciones. Y aquí vamos a encontrar los comunes, los políticos y los sociales. Los comunes son aquellos delitos que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico tutelado de las personas individuales. Los delitos comunes ponen en riesgo o lesionan bienes jurídicos tutelados de las personas humanas, individuales como tales. ¿Sí? La estafa, el homicidio, la falsedad, la injuria, la violación, el parricidio. Todos esos son delitos comunes porque atentan contra los particulares, por así decirlo. Y los delitos políticos, ¿sí? Estos delitos pues atentan contra el bien jurídico tutelado o lo ponen en peligro el orden político del Estado, ¿sí? La organización del Estado. Por ejemplo, atentar contra cualquier presidente de los organismos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. La revelación de secretos, el espionaje, el actuar contra los símbolos, las relaciones internas o externas del Estado, ¿sí? Que son bienes jurídicos tutelados. Entonces, los políticos atentan o ponen en peligro el orden político del Estado. ¿Sí? Esos son los políticos. Ahora bien,
Los sociales son aquellos tipos penales que atacan o ponen en peligro el régimen social del Estado. Que la comisión de estos delitos no solo atenta contra una persona particular, no lesionan la organización política del Estado, pero sí lesionan y ponen en peligro el orden social, el terrorismo, por ejemplo. Por ahí hace unos días veía, no sé quién fue detenido por terrorismo, cuando se llevó a cabo esos paros a nivel nacional que sí afectaron a la sociedad, supuestamente, que afectaron a la sociedad. Entonces, la acción de una persona afecta a la sociedad. Las asociaciones ilícitas de esos grupos delincuenciales atentan contra la seguridad de la sociedad en virtud que pueden afectar su integridad física, psicológica, ¿sí? Andar con miedo en la calle. Son delitos que atentan contra el orden social. El robo, por ejemplo, ¿no? Las personas salen a la calle expuestas a que sean despojadas con violencia de su patrimonio. Entonces, por supuesto que afecta a la sociedad, afecta a ese régimen social de paz dentro del Estado. Las personas salen a la calle y salen con miedo, no andan tranquilas. La corrupción, no obstante que también podría ser un delito político, también es un delito de carácter social, en virtud que la corrupción, hablando económicamente o financieramente, atenta contra ese fin que persigue el Estado, la finalidad del Estado, que es el bien común, en virtud pues que disminuyen los servicios que debe prestar el Estado, hablando de una corrupción financiera, el acceso a la salud, a la seguridad, a la educación, a la alimentación, a la recreación, disminuyen en virtud que disminuyen los fondos destinados a prestar esos servicios. En cuanto a corrupción, o sea que sí atenta contra el régimen social del Estado porque afecta directamente a la sociedad. La extorsión, un cáncer en la sociedad, por supuesto que afecta a todos los comerciantes. Y no obstante de la persona, el cliente en un negocio, por ejemplo, que esté en el lugar y momento equivocado, que también pierden la vida, las personas también están expuestas a que ese tipo de delitos pues lesionen un bien jurídico tutelado, no solo del comerciante en cualquier caso, sino que de los que hacen uso del servicio o de los que se encuentran en el lugar cuando atentan contra la vida de los comerciantes. Entonces, ese tipo de delitos, pues, atentan contra el régimen social. Los comunes contra una sola persona, los políticos, pues, contra la organización social, política del Estado, y los sociales atentan contra el régimen social del Estado, a la sociedad, ¿verdad? Eso es en cuanto a su ilicitud y motivaciones. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, por la forma de acción, y recordando ese elemento positivo del delito que es la acción, y que la definimos como la conducta humana y voluntaria, ¿sí? De hacer, de no hacer, y de no hacer cuando se tiene el deber jurídico de realizar una acción. Entonces vamos a encontrar por la forma de acción aquellos delitos de comisión, que son de hacer,
los de omisión, que son de no hacer, y los de comisión por omisión, cuando se deja de hacer algo que legalmente estamos obligados a hacer. Y vamos a encontrar los de mera actividad, que son muy parecidos a los delitos de peligro. Los delitos de mera actividad, pues se realizan acciones que no requieren un resultado. No tienen que alcanzar un daño como tal. No tienen que producir o cambiar, modificar el mundo exterior. Por ejemplo, vamos a encontrar la asociación ilícita. La asociación ilícita, pues se consuma únicamente cuando la persona acepta pertenecer a un grupo delictivo. No es necesario que ese grupo delictivo salga a realizar actos o hechos constitutivos de delito, sino que se consuma el delito con el simple hecho de pertenecer a ese grupo criminal. No es necesario que cometan delitos. El delito, en este caso, pues se consuma simplemente por decir acepto pertenecer. Esos son los delitos de mera actividad. Y les decía la asociación ilícita. El allanamiento, por ejemplo. El allanamiento, aquella persona que ingresa sin autorización del morador a una propiedad. No hay un cambio al mundo exterior. No se ocasiona un daño. El simple hecho de entrar a una casa, por ejemplo, sin autorización del morador, se comete el delito. Ya se ha cometido un delito. El falso testimonio, aquella persona que se presenta a un órgano jurisdiccional y extiende una declaración que es mentira, ¿no? El delito se consuma por el simple hecho de decirlo o manifestarlo. No es necesario que cometa un daño o se alcance un resultado. Conducir en estado de ebriedad es un delito de mera actividad. Si detienen a una persona conduciendo en estado de ebriedad, pues ya cometió un delito de responsabilidad de conductores. No es necesario que atropelle a alguien. No es necesario que vaya a colisionar con otro vehículo. El simple hecho de conducir vehículo en estado de ebriedad, pues ya se consumó el tipo penal. El uso ostentoso de arma de fuego. He visto en algunos jaripeos, en desfiles hípicos o jaripeos también, que hay personas que cargan hasta 3 armas en la cintura con 4 tolvas cada uno. Parece que fueran a la guerra. O por ejemplo, que cargan ametralladoras. Ese ya es un delito. No es necesario que las utilicen. Ahí Perdone, pero también lo hacen los políticos como Neto Durán. Sí podría ser también un delito, ¿verdad? Todo es que sea ostentoso, ¿no? Sin embargo, pues no es una forma ostentosa en el que él, habría que ver qué grado podría clasificarse en forma ostentosa, ¿verdad? Sin embargo, pues el arma de él anda, por lo que yo he visto, no he visto que ande en forma imprudente con el arma de fuego, ¿verdad? No sé si llamarle a eso ostentoso. Yo me he percatado que él carga 2 tolvas más o menos como de 32 tiros cada una, más la que carga en el arma de fuego. Sí podría ser, ¿verdad? Y el solo hecho de andar así, pues ya es, eso ya se ha cometido un hecho delictivo, ¿verdad? Sin embargo, pues habría que establecer o verlo cómo está, ¿no? Para ver si es
ostentosa el arma de fuego. Sin embargo, les decía, estas personas que 3, 4 armas con unas tolvas que si caminan y giran, pues golpean a otra persona. No es necesario que las utilicen las armas de fuego, por el simple hecho de cargarlas en ese estado, pues ya se consuma un hecho delictivo. Eso es por la forma de acción, por comisión, por omisión, comisión por omisión y de mera actividad. Eso es en cuanto a la forma de acción. Y vamos a encontrar también por su grado de voluntariedad o culpabilidad. Y aquí vamos a encontrar los dolosos, los culposos y los preterintencionales. ¿Qué manda Rosy? Buenas tardes, licenciado. Solo quería hacerle una pequeña preguntita, Ajá. que es lo mismo de simple actividad que de mera actividad, es lo que usted acaba de indicar. Sí, es lo mismo, de mera actividad o simple actividad. Pero la doctrina le denomina de mera actividad. ¿Sí? Gracias, muy amable. La doctrina le denomina de mera actividad. Sin embargo, es simple también, porque no necesita que se lesionen más bienes jurídicos tutelados. Por eso les decía, vamos a encontrar delitos, un delito, por ejemplo, el homicidio, que lo ponía, que era simple, que es común, ¿sí? Que es instantáneo, que también es de daño. Entonces, en un mismo tipo penal, pues vamos a encontrar diversas clases de delitos según la doctrina. Según la doctrina, eso estoy diciendo. Ahí estamos viendo doctrina, y no nos vayamos a confundir. ¿Sí? El tipo penal, pues, pueden establecerse varias formas como lo clasifica la doctrina. ¿Sí? Bueno, atendiendo por su gravedad, por su grado de voluntariedad o culpabilidad, vamos a encontrar los dolosos, los culposos y los preterintencionales. Los dolosos, ya sabemos que existe esa conciencia y voluntad de querer cometer el hecho delictivo. Esos son los dolosos. Los culposos son aquellos que actuando de una manera lícita, ¿sí? Que no se quiere cometer el delito, que no se tiene la intención de cometer el delito, pero por actuar en forma imprudente, ¿sí? Negligente o en forma de impericia, se comete el hecho delictivo. Actuando lícitamente se comete un hecho delictivo y son los que se denominan los delitos de carácter imprudente, los culposos, porque no se tiene la intención, no se tiene la conciencia de querer cometer el hecho delictivo. Sin embargo, por actuar en forma imprudente, negligente o en impericia, se comete el hecho delictivo. Esos son los culposos. Y los preterintencionales son aquellos delitos que se cometen cuando el resultado producido es más grave del que se pretendía cometer. Imaginemos que el delito que se quiere cometer es, por así decirlo, leve, pero se termina cometiendo un delito de más gravedad. En clase creo que platicábamos a aquella persona que con arma de fuego el objetivo principal es robarle a alguien su teléfono celular. Va frente a él, se posesiona, lo amenaza con el arma de fuego, que le entregue el arma de fuego, el teléfono, y la víctima se opone, forcejean y se dispara el arma de fuego y lo termina matando. El resultado producido es más grave del que pretendía realizar. Actuando dolosamente comete un delito más grave del que pretendía realizar. Y esos pues son los delitos preterintencionales.
Así es que esta es la clasificación que nos da la doctrina. ¿Sí? La doctrina. Y son los delitos por su gravedad, por su estructura, por su resultado, por su ilicitud y motivaciones, por la forma de acción y por su grado de voluntariedad o culpabilidad. Esa es la clasificación doctrinaria de los tipos penales. Y les decía, puede ser que en un tipo penal encontremos no solo una, sino varias formas en cómo se clasifica según la doctrina. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, yo había programado el examen extraordinario para el día jueves a las 7 de la noche en la sección A. El día jueves a las 7 de la noche en la sección A. Sin embargo, un compañero me manifestaba que el doctor le había programado a una persona, no sé si fue en esta sección para el día martes. ¿Sí? Pero si no fuera así, el examen extraordinario lo voy a realizar el día jueves a las 7 de la noche en la sección A. Así es que si no hay comentarios, observaciones, correcciones que tengan que realizar, pues vamos a quedarnos hasta ahí. Y como les decía, ya únicamente nos quedan 2 puntos para terminar con la teoría del delito. Y ya pasamos a la responsabilidad, la punibilidad y las medidas de seguridad y se terminó el semestre, compañeros. Así es que creo que vamos en tiempo muy bien. Y si no hay dudas, nos quedamos hasta ahí y nos vemos el próximo día de clase. Licenciado, disculpe. Buenas Anda. noches. El jueves a las 7 de la noche dijo, ¿verdad? En la sección A. Uh-huh. En la otra clase. Uh-huh. Es en la 308, creo, ¿verdad? Está en la mera esquina. Uh-huh. Sí, no sé qué número es. Bueno, vamos a buscar. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bien, a sus órdenes. Gracias, licenciado.